Aclaraciones sobre temas diversos. Los lamas aseveraban que, además, se reencarnaba también el cuerpo físico del difunto, se volvía polvo, y que esos átomos se reencarnaban para formar el nuevo cuerpo. La discusión, pues, fue tremenda. Jesús siguió su camino y vino a Palestina, donde cumplió una misión trascendental. A través de él, como ya dije, se expresó vivamente el Cristo cósmico. Así pues, sépase de una vez y para siempre, que el Cristo cósmico, cada vez que se va a iniciar una nueva edad, viene al mundo, y se expresa a través de algún hombre que esté debidamente preparado. También es cierto, muy cierto y de toda verdad, que nunca en su época lo conocen, que todos los que llegan a él lo rechazan, y que casi siempre es perseguido o crucificado, o envenenado, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, él siempre inicia cada nueva era, y se expresa, sencillamente, a través de un hombre que esté debidamente preparado. Estudiante. Maestro, el Cristo cósmico se expresa en la era de Acuario a través de su persona, como avatara de esta era. Maestro. Bueno, yo como instrumento puedo servir de vehículo, y así es. Si no sirviera de vehículo al Cristo cósmico, indudablemente no podría dar las enseñanzas, puesto que Él es el iluminador, Él es el que da la sabiduría, Él es el que tiene los conocimientos. Estudiante. Pero, ¿usted no va a morir crucificado? Maestro. Pues, ahora todo cambio, el pasado es el pasado, ahora tiene que venir el triunfo de los justos, el triunfo de la luz sobre las tinieblas, así está escrito en el Apocalipsis de San Juan. En todo caso, Él es el instructor. En mi caso no soy sino un simple vehículo o instrumento, en la misma forma que un alambre eléctrico, por ejemplo, sirve de instrumento a la energía eléctrica. El Cristo es una fuerza que pasa a través del hombre que esté preparado, eso es todo. Estudiante. ¿Cómo pasó a través de Quetzalcóatl, de Cristo y de los otros? Maestro. Eso es obvio. Esa es una fuerza, y se manifiesta a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Estudiante. Maestro, ¿en qué consiste eso de la transmigración de las almas? Maestro. La doctrina de la transmigración de las almas es la misma que la metempsicosis de Pitágoras, ya sabemos demasiado, que cuando se cumple el ciclo de la manifestación para cada alma, tenemos que descender a los mundos infiernos, eso es obvio. Y después viene el reascenso, después de la muerte segunda, para recomenzar la evolución, que ha de empezar desde el mineral, inevitablemente. Esa es la doctrina de la transmigración de las almas, que han rechazado los orgullosos de todas las escuelas, de todas las épocas, y etcétera, etcétera, etcétera. Estudiante. ¿El Cristo cósmico podría tener varios vehículos al mismo tiempo, o únicamente utiliza un solo vehículo? Maestro. Bueno, el Cristo cósmico puede expresarse a través de hombres preparados. En la época de Jesús se manifestó también a través de Juan, el Bautista, de manera que Juan era un Cristo, tan Cristo como Jesús de Nazaret. Por eso a Juan le llamaban el Christus, le decían el Christus en lenguaje antiguo. Christus Juan, el ungido. Juan es perfecto, viva encarnación del Cristo cósmico. Estudiante. ¿Qué simbología existe, maestro, en que los Cristos cósmicos cuando han tomado cuerpo siempre han muerto en manos de los hombres? Maestro. Bueno, no digamos los Cristos, porque el Cristo es uno, el Cristo es completamente cósmico, universal, es el Logos. Que se puede expresar a través de varios hombres debidamente preparados, también es muy cierto, que en la época tiene que expresarse a través de un hombre para iniciar la era del Aquarius, es verdad. Es obvio que conforme vaya pasando el tiempo, aquel se irá manifestando más y más a través del hombre que inicie la era del Aquarius, eso es obvio. Es a través del tiempo, digo, su manifestación irá siendo cada vez más fuerte. Estudiante. Usted decía hace un momento, maestro, que los vehículos que han servido para las manifestaciones del Cristo cósmico, en su tiempo no se les ha seguido, no se les ha creído, ¿cuáles han sido las razones por las cuales, en su momento, no se les sigue y se les cree? Maestro. Porque, por ejemplo, la humanidad quisiera ver al Cristo aparecerse hoy en día con túnica por la mitad de la calle, no,
y como en la época de la antigua Palestina. Y si apareciera hoy en día el Cristo, no lo verían así en esa forma. Lo verían, pues, sencillamente, vestido al estilo de la época, ¿no? Y entonces la gente no le haría caso. Estudiante. Pero al Cristo, en su época, tampoco le hicieron mucho caso, es decir, el cristianismo comenzó a tomar auge muchos años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Maestro. Pero en su época no le hicieron caso, sencillamente, porque muchos pensaban que el avatara era otro, jamás creyeron que era él, y en la misma Palestina pensaban que el avatara era Juan, pero no Jesús. Estudiante. Y lo mismo ha ocurrido con los otros Cristos, que en su época no les han creído, Quetzalcóatl, Hermes Trismegisto. Maestro. Así es. Siempre ha habido, pues, una gran porción de humanidad que en su época rechaza al Cristo. Porque resulta que el Cristo es completamente revolucionario, que se sale de todas las normas establecidas, que no está de acuerdo con los prejuicios sociales o religiosos de su época, que es terriblemente rebelde, y eso contraría. Eso no lo aceptan las gentes de su época. Porque las gentes de cada época quisieran ver que el Cristo está de acuerdo con sus prejuicios, con sus costumbres, con sus fanatismos, etc., pero si viene alguien a echar abajo aquello que tanto quieren, aquello que tanto aman, de ninguna manera creerán que ese es el Cristo. Estudiante. Exactamente, maestro, usted como avatara de esta era de Acuario, ¿cuál es su mensaje de revolución y rebeldía? Maestro. En primer lugar, nos hemos levantado, precisamente, contra los dogmas establecidos. No estamos de acuerdo con el dogma de la evolución, hemos enseñado la ley de la transmigración de las almas, tal como la presentó el Señor Krishna, hemos divulgado, públicamente, a la luz del día, el gran arcano. En otros tiempos, aquellos que divulgaban el gran arcano eran condenados a pena de muerte, se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, y sus cenizas eran dispersadas a los cuatro vientos. Eso era en el Egipto de los faraones. También les hemos enseñado, pues, el camino de la revolución de la conciencia. En ese sentido nos hemos apartado de todas las escuelas contemporáneas. Esa es nuestra rebeldía, ese es el aspecto revolucionario de nuestra doctrina, y es obvio que las gentes, los jefes de las distintas sectas contemporáneas, en forma alguna podrían estar de acuerdo con nosotros. Estudiante. Maestro, ¿cuál es la razón por la cual, anteriormente, a los que divulgaban el gran arcano les quitaban la vida? Maestro. Porque como esta es la clave del poder, la que da el cetro a los reyes, se quería conservar siempre en secreto. En forma alguna se deseaba que todas las gentes alcanzaran señorío. Es claro que el señorío era para los pocos, no para los muchos. Y por eso el secreto era guardado entre el sigilo de los templos. Nosotros hemos roto con todo eso, y hemos entregado, públicamente, el gran arcano, a la luz del día y en libros impresos, y en la calle. Eso no nos lo perdonarán jamás las gentes reaccionarias. Estudiante. Maestro, con la práctica del gran arcano. No solamente, pues, con la práctica del gran arcano se adquiere el cetro, sino que tiene que ir unida con otra acción, que es la destrucción del ego, ¿verdad? Maestro. Sí, pero el fundamento es, precisamente, el gran arcano. Porque podemos utilizar también el poder erótico sexual para la eliminación del mí mismo, del sí mismo, y eso ya está dicho. Así pues, en el gran arcano se halla la clave de todos los poderes, la clave de los misterios de la vida y de la muerte. Estudiante. ¿Una cosa conduce a la otra? Maestro. Es obvio. Por algo es que San Pedro tiene dos llaves. Las dos llaves de Pedro nos invitan a la reflexión. Salvet coagula, dicen los alquimistas medievales, disolved y coagulad. Disolved los elementos inhumanos que forman el ego y coagulad el hidrógeno sexual SIC-12 en la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser, para encarnar al ser y convertirnos en hombres verdaderos. ¿La otra parte? Sacrificio por la humanidad, levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Si nosotros trabajamos con los tres verdaderos factores de la revolución de la conciencia, nos convertimos en verdaderos hombres, agarramos el cetro de poder en nuestra mano derecha,
eso es todo. Estudiante. Acerca del fenómeno este que le llama a usted Solionensius, tengo la impresión de que con la venida de la Tercera Guerra Mundial, que será inevitable, ¿habrá una oportunidad para aprovechar esas vibraciones y poder trabajar sobre la disolución del ego? Maestro. Así es. No hay duda de que el nuevo Solionensius se avecina. No se ha logrado todavía hacer una tabla periódica sobre los Solionensius, esto pertenece a los cálculos más secretos. Pero, es obvio que en un próximo Solionensius puede estallar la Tercera Guerra Mundial. Pero hay otros factores que influyen también, decididamente, sobre la vida de los pueblos. Quiero referirme, en forma enfática, ahora, al cometa S, que acaba de irrumpir en nuestro sistema solar. Estudiante. Cobotec. Maestro. Si un cuerpo extraño, por ejemplo, penetrara en nuestro organismo, ¿qué sucedería? Es obvio que algo malo, ¿no? Ha habido casos en que, por ejemplo, los cirujanos han olvidado las tijeras, las han dejado metidas entre el cuerpo de una persona, y es claro, que esa persona ha estado a punto de morir, o ha muerto, o ha tenido que volverse a operar. Cualquier cuerpo extraño metido dentro de nuestro cuerpo físico origina desórdenes. Una simple espina que se nos meta en la carne nos causa un pequeño absceso, ¿verdad? Origina un desorden. Ahora bien, el sistema solar es un organismo vivo, visto desde lejos parece un hombre caminando a través del espacio infinito. Ha irrumpido dentro del sistema solar un cometa gigantesco, que en estos días se hará muy visible en el espacio, estamos a 29 de diciembre, ¿no? Y se ha dicho que para enero será más visible, y tiene que producir algún resultado dentro del cuerpo del sistema solar, nefasto, inevitablemente, porque nunca vemos que algo extraño metido en un organismo humano pueda producir aspectos benéficos para el mismo, así también, pues, dentro del sistema solar, que es un organismo, si algo se mete, ese algo tiene que producir un desorden. Tengo entendido que tal desorden puede ser muy grave, específicamente para el planeta Tierra. Entiendo que las radiaciones que va a dejar este cometa van a traer mucho desorden en el planeta Tierra. Inclusive, pueden ir precipitando la Tercera Guerra Mundial. Así pues, no es de extrañar que por estos días se sucedan acontecimientos insólitos, porque ha irrumpido algo extraño dentro de nuestro sistema solar. Se va el cometa, sí, tiene que irse, pero sus radiaciones harán daño, tiene que traer desastres, incluyendo, repito, hasta la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, o por lo menos revoluciones sangrientas en todas partes. Eso es obvio. Estudiante. Explicación del calendario azteca por el maestro Samael Aungüe. Maestro. Bueno, con el mayor gusto daré alguna explicación somera sobre el calendario azteca o la piedra del sol. Y digo somera, porque estudiar a fondo esta piedra sagrada equivale a meterse dentro del sistema trigesimal, pues está fundamentada en el número 13, en los 13 cielos, en los 13 mundos que nos hablaron los cabalistas hebraicos, etc. Yo, únicamente, voy a dar una explicación somera sobre los puntos centrales de la misma. Vemos en el centro a Tonatiuh con su lengua triangular de fuego. Este Tonatiuh es, dijéramos, el verbo, la palabra, el logos, el ejército de la voz, el ejército de los Elohim que en el amanecer de la vida hicieron fecunda la materia caótica para que surgiera la vida. Seguidamente, vemos aquí 4 cuadros, y eso es bastante importante. Se refiere, obviamente, a las 4 razas precedentes. La primera raza fue la polar, aquella raza dijéramos de tipo protoplasmático, y está alegorizada aquí en el cuadro de la izquierda, parte superior. Para el maestro, que estaba colocado junto a la lámina del calendario, la primera raza la está viendo en el cuadro superior izquierdo, pero si se mira de frente el citado calendario, está en la superior derecha. Si se observa detalladamente, puede verse perfectamente en las mandíbulas unos dientes felinos terribles, los ojos, etc., propios del tigre, por eso se dice que la primera raza fue devorada por los tigres. El tigre, ciertamente, alegoriza o simboliza a Lucifer Nahua. Este Lucifer Nahua es, propiamente, el tigre de los aztecas. Lucifer Nahua es el hacedor de la luz, es la reflexión del logos dentro de nosotros mismos y para nuestro bien. En principio, este Lucifer Nahua, este tigre, pues, era resplandeciente,
luminoso, sublime, el arcángel de la luz en cada uno de nos, porque como ya dije, Él es, en el fondo, nuestro propio ser, dijéramos, la primera proyección de nuestro logoy interior. Mucho más tarde, en el tiempo, cuando caímos en la generación animal, obviamente cayó también Lucifer Nahua, y se convirtió en el famoso diablo de que nos hablan las religiones, la sombra negra y tentadora que arroja el fuego siniestro y negativo por la cola. Necesitamos disolver al ego para que entonces el Lucifer Nahua vuelva a resplandecer, es decir, necesitamos convertir al diablo en Lucifer. Él tiene que volver a ocupar el puesto que tenía, él tiene que volver a ser un Kumará, y eso solamente es posible disolviendo el mí mismo, el sí mismo, ¿no? Él tiene poderes terribles, espantosos, terriblemente divinos, desafortunadamente, él nada puede hacer, porque en este momento no es más que una sombra negra y tentadora. Mas si nosotros disolvemos el ego, él se vuelve luminoso y resplandeciente, reconquista sus poderes y entra en acción, entonces nos fusionamos con él. Nuestro espíritu íntimo, nuestros principios anímicos integrados con él, se convertirán en algo diferente a lo que son. Nos transformaremos en arcángeles verdaderos, reales, en maravillosas criaturas, en excelentes criaturas divinales, y nos premiará nuestro propio Lucifer Nahua con los poderes extraordinarios del adepto, el elixir de larga vida, la medicina universal, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los aztecas, repito, estaba representado por el tigre. Y caballeros tigres, se entendía aquellos que estaban luchando por la disolución del mí mismo, del sí mismo, aquellos que querían, dijéramos, libertar a su Prometeo encadenado, para que en sí mismo se realizara el milagro de la transformación. Bien, vemos al lado derecho, pues, de este cuadro, vemos el famoso chango, digo chango, porque aquí le decimos así a los monos, ¿no? Se dice que los hijos del segundo sol, o sea los hijos de la segunda raza, las gentes de la segunda raza, se convirtieron en monos, en changos. Esto encierra grandes misterios. La segunda raza fueron los hiperbóreos que vivieron en el casquete polar del norte. No propiamente en el polo como los de primera raza, sino en la herradura esa que circunda al casquete polar, Inglaterra, la Siberia y todos esos países nórdicos, las tierras donde hoy viven, dijéramos, los esquimales. Claro que el polo, en aquella época, estaba situado en la zona ecuatorial. Cuando se nos dice que los hijos del segundo sol se convirtieron en monos, hay que saberlo entender. Porque, realmente, en la segunda raza, pues, vivió maravillas extraordinarias. Ya se dieron allí en la segunda raza, las primeras caídas, las primeras degeneraciones, etc. Multitud de seres humanos, verdaderamente, se cayeron. Aunque mucho se dice en la tercera, no. Al final de la segunda ya hubo caídas. Ya hubo algunos errores gravísimos, ciertas caídas que se procesaron en el tiempo y a través del tiempo. Y les digo, monstruosidades, tal como lo cita la maestra Blavatsky en su libro sobre antropogénesis, monstruosidades, anormalidades, criaturas, dijéramos, de tipo raro y extraño, aves, por ejemplo, con 2 cabezas, hombres con 2 cabezas y alas, y patas y piernas de cabras, etcétera, etcétera, etcétera. Se vieron, dijéramos entonces, aberraciones de la naturaleza. Podría decirse que en esa época también comenzaron a verse los famosos monos o changos. Más después se habla del tercer sol. Se dice que los hijos del tercer sol se convirtieron en pájaros, y eso hay que saberlo entender, en pájaros. Obviamente los pájaros se distinguen, o personifican claramente al continente lémur. Los lémures, realmente, pues, tuvieron poderes extraordinarios. Todavía existe una pequeña raza de lémures degenerados en forma de liliputienses. Hay algunos que tienen tamaños de 10, 15 y 20 centímetros de alto. En Bolivia se conoció esa clase de tribus, dejaron un pueblecito, por ahí en un lugar de Bolivia, que todavía sirve, dijéramos, de asombro a todas las gentes. Las tribus de aquel lugar no dejan que a aquel pueblecillo se acerquen las gentes comunes y corrientes. Es un pueblecito con casitas que parecen de muñequero, cerros pequeños, artificiales. Pues ahí vivió esa raza de liliputienses, metieron su cuerpo dentro de la 4ª dimensión y se fueron a través del espacio, es decir, se convirtieron, propiamente en pájaros, y esa es una tremenda realidad.
Aquí vemos la figura alegorizada de los pájaros, con sus plumas y con su estilo, alegorizada. Porque no son los pájaros iguales. Estas puntas aquí con sus puntos aquí, representan las plumas, ¿no? La cabeza hacia acá, y tal, y la cara, y el cuello, y la cadera, y la cola aquí. De manera que la Lemuria terminó en grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol se convirtieron en peces, fueron los atlantes. Está representado por el cuarto cuadro, a mano derecha, ahora el maestro está mirando el calendario de frente. Se convirtieron pues, en peces. ¿Por qué? Porque fueron tragados por las aguas, fueron devorados por los elementos, se los tragaron las aguas del océano Atlántico. Así pues, la primera raza fue devorada por los tigres de la sabiduría, es decir, fueron seres sabios que no tuvieron que sufrir los cataclismos, pues, todavía existe el continente polar del norte, aunque cubierto por espesos cielos. La segunda raza, los hiperbóreos, fueron arrasados por los vientos, fuertes huracanes. La tercera raza, la de los lémures, pereció por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. La cuarta raza, la de los atlantes, pereció anegada por las aguas. Estudiante. ¿El diluvio universal? Maestro. El diluvio universal. Estamos actualmente en la quinta raza, nosotros, los hijos de la quinta raza somos los hijos del quinto sol, y pereceremos, está escrito por los aztecas, moriremos por el fuego y los terremotos. Los hijos del primer sol se los tragaron los tigres, los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por los fuertes huracanes, los hijos del tercer sol, los lémures, perecieron por fuertes terremotos y sol de lluvia de fuego, los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron tragados por las aguas, fue cuando el diluvio. Pero nosotros, los hijos del quinto sol, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así está escrito por la sabiduría azteca y se cumplirá en todas y cada una de sus partes. El Logos está en el centro, porque Él es el que verdaderamente rige todo este gran universo. Él es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. En cuanto a los demás detalles, los encontrarás aquí perfectamente escritos en la ilustración que va a las espaldas. Yo solamente me limito ahora a estos 4 cuadros, porque todo lo demás, en detalle cronológico, está aquí. Estudiante. Mensaje de Navidad, usted dice que se van al infierno de Júpiter, o sea, a la sexta esfera. Los tacaños y derrochadores. Yo quisiera, maestro, que usted nos pudiera puntualizar en dónde termina la generosidad y comienza el derroche. Maestro. Bueno, la generosidad y el derroche son realmente, dijéramos, dos aspectos de una misma cosa, ¿no? Hay que saber administrar los bienes de la tierra dentro de la ley de la balanza. El derroche comienza donde viene el desequilibrio de la balanza, cuando la generosidad está perfectamente equilibrada todo está en armonía, pero cuando la generosidad se convierte en derroche, es cuando el fiel de la balanza se inclina en nuestra contra. Hay derroche, por ejemplo, en el individuo que despilfarra los dineros tontamente, regalándolos aquí, allá y acullá, sin ton ni son, ni orden de ninguna especie, ¿no? Hay derroche en el individuo que queriendo demostrar, pues, su lujo, su poderío, su señorío, malgasta el dinero en vanidades, en cosas y casas, en tonterías, en vanidades de cualquier especie, ¿no? Eso es derroche. Un individuo, por ejemplo, que le gusta ostentar y gasta el dinero con ese propósito, ¿no? Ahí hay un derroche. Es decir, gastar es correcto. Pero gastar inútilmente es derroche. Y con eso he concretado todo. Estudiante. La gentileza de explicarnos, palabra por palabra, ¿qué significa esa ley del trogo autoegocrático cósmico común? Maestro. Con el mayor gusto. La palabra trogo, ya se sabe que el mismo término lo está diciendo, ¿no? Se relaciona con la cuestión alimenticia, ¿no? Auto, o trogo auto, se relaciona con uno mismo, la forma como uno come, la forma como consume, etc., ¿no? Aquella ley que rige esto. Ego, pues, claro está, se relaciona con la cuestión egoica o personal, ¿no? Egocrático. Y cósmico, porque se trata de una ley cósmica, y común, porque es más común que... ¿Qué? Que la lluvia, que el sol, que todo.
Ahora bien, esa ley del eterno trobo autoegocrático cósmico común viene a cristalizar en nuestro mundo, exactamente, de acuerdo con el agua, si no hay agua no cristaliza. Si le sacáramos a la Tierra toda el agua, si no existiera agua sobre la faz de la Tierra, pues entonces no podría procesarse esa ley, no podría cristalizar en nuestro planeta Tierra y todos moriríamos de hambre. Así pues, la ley del eterno trobo autoegocrático cósmico común tiene dos factores. Primero, tragar. Segundo, ser tragado. El pez grande se tragará al chico siempre, eso es obvio. Se pone a comer el pobre conejo y no falta el tigre junto, a ver si se lo almuerza, eso es ley. También existe la recíproca, la alimentación entre los mundos. Ya sabemos que dentro del interior de la Tierra, por ejemplo, los metales se alimentan unos a otros. Pero luego, la vibración general, colectiva, total, vuela a través del espacio, es transmitida al corazón planetario de otros mundos. Entonces los metales de otros mundos se alimentan de las radiaciones que nuestro mundo emite, y a su vez, esos mundos contestan alimentando al nuestro. Y así los mundos se alimentan unos a otros, y sobre esa alimentación común o recíproca alimentación planetaria, viene a sostener el equilibrio de todo el sistema solar. Tal ley deviene originalmente del santo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. El santo Okidanok es aquel rayo que nos une al sagrado sol absoluto, que lo llevamos cada uno en sí mismos y dentro de sí mismos, aquí y ahora. Ese rayo, para manifestarse, se desdobla en los tres factores principales del universo, dijéramos, en las tres fuerzas primarias de la creación. Esos tres factores, o tres rayos principales de la creación son, primero, el santo afirmar, segundo, el santo negar, tercero, el santo conciliar. Sin esos tres factores, el santo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, no podría crear. Ahora, pensemos en la totalidad del santo Okidanok emanando del sagrado sol absoluto, queda involucrado en el amanecer de la vida, en nuestro mundo, pero no apresado en nuestro mundo. Para poder crear mundos debe desdoblarse el santo Okidanok en las tres fuerzas primarias de la naturaleza, santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Durante la manifestación, las tres fuerzas trabajan en forma autónoma e independiente, mas siempre unidas, en alguna forma, al santo Okidanok. Terminada la manifestación, las tres fuerzas se integran en el santo Okidanok y entonces, éste regresa al sagrado sol absoluto. Pues bien, es necesario saber que la ley del eterno trobo autoegocrático cósmico común deviene, originalmente, del santo Okidanok. Es, pues, un absurdo, atentar contra esa gran ley. Los vegetarianos cometen el error, pues, de querer violar la ley del eterno trobo autoegocrático cósmico común, y el resultado es el fracaso. Por muy vegetariano que sea uno, a la hora de la muerte se nos tragan los gusanos, y así es que se cumple la ley del eterno trobo autoegocrático cósmico común. Yo considero que se necesita, por lo menos, un 25% de carne dentro de los alimentos, si es que no queremos enfermar y morir antes de tiempo. Ley es ley y la ley se cumple, cueste lo que cueste. Estudiante. Maestro, usted habla en su obra de que los irónicos van también al infierno de Marte, a la quinta esfera. Con respecto a los irónicos, exactamente, ¿quiénes son las personas que poseen este pecado? Maestro. En todo caso, quiero decir con entera claridad, que al hablar yo de iracundos o de irónicos, y todo, me refiero propiamente al enojo, o a la cólera. Es claro que los individuos coléricos, furiosos, o aún, los que tengan una, dijéramos, cólera muy fina, todos van, obviamente, a parar al quinto círculo dantesco. Estudiante. Maestro, cuénteme, ¿cuántas veces se puede practicar, en un día, el gran arcano, y qué es lo que se llama la pausa magnética? Maestro. Bueno, yo entiendo que se debe practicar una sola vez diaria. No está bien practicar el gran arcano en el día, se debe practicar en las noches. Porque con el gran arcano nosotros queremos crear los cuerpos existenciales superiores del ser, y obviamente, las creaciones se hacen siempre en la oscuridad, en las tinieblas. Obsérvese, por ejemplo, a la criatura dentro del vientre materno, ha sido pues, o tiene que gestarse en las tinieblas.
La concepción se realiza entre la oscuridad y gracias a la disposición de los órganos sexuales del hombre y de la mujer. Si exponemos a los rayos del sol los huevos de una gallina, con el propósito de que ella los incube allí, sin protección ninguna, estos, pues, no empollarán, y si algún polluelo llega a salir de los mismos, saldrá enfermo, enclenque, y morirá. Así pues, resulta absurdo practicar el gran arcano en el día. Obviamente, que dicha práctica debe hacerse en la noche. Porque el alquimista trabaja en el silencio y entre la superobscuridad, jamás a la luz del sol, porque los rayos del sol destruyen toda generación y eso ya está demostrado. Se practica una sola vez y en la noche, no en el día. En cuanto a la pausa magnética creadora, suele ser hasta una necesidad. Pues, claro que se necesita que las fuerzas se reconcentren, de cuando en cuando, para poder continuar la obra. Además, el exceso de la práctica trae fastidio a la larga, es, dijéramos, un intercambio demasiado abrumador de fuerzas magnéticas y eléctricas, se hace necesario que de vez en cuando exista una pausa. Esta suele ser constructiva, benéfica para los organismos. Así pues, es aconsejable. Estudiante. En su obra nos habla que aquellas personas que cometen pecado contra natura van para el séptimo infierno de Saturno. Entre quienes se van allá, están quienes injertan las plantas o quienes hacen las inseminaciones artificiales. ¿Nos quiere explicar usted, expresamente, por qué los injertadores se van para el séptimo infierno de Saturno? Maestro. Precisamente por estar adulterando los elementos de la Tierra. Téngase en cuenta que Saturno, lo mismo que la constelación de Capricornio, están relacionadas con el elemento Tierra. Obviamente, pues, sucede que cada planta, de la cual extraemos nuestro alimento, se halla, pues, en condiciones naturales de captar las fuerzas de todo el megalocosmos. Pero cuando una planta es injertada, sufre de hecho, en su constitución íntima y bioquímica, una alteración, entonces ya, se incapacita de hecho para poder captar las fuerzas infinitas del megalocosmos. Al no poderlas captar debidamente, entonces asimilará fuerzas de un orden inferior, cuyo resultado viene a quedar en el fondo vital de las celulosas, de los átomos, de las moléculas, de los elementos que hemos de usar para alimentar nuestros cuerpos. Así pues, esas fuerzas vitales íntimas alteradas, obviamente, ya no podrán establecer en nuestro cuerpo armonía, antes bien, serán fuentes de desdichas inarmónicas. Así pues, la alteración o adulteración de los elementos que el hombre necesita para su alimento es uno de los crímenes más grandes que se cometen contra natura. Tales delitos son debidamente castigados, pues, en la esfera sumergida de Saturno, en el séptimo círculo dantesco, eso es todo. Estudiante. Maestro, cuando una persona aún no ha completado el ciclo de las 108 encarnaciones, pues 108 oportunidades se le dan, y desencarna, normalmente, ¿a dónde va? Maestro. Cuando cualquier persona no ha completado todavía sus 108 vidas, es obvio que, después de la muerte, vive en el mundo molecular, allí, tranquilamente aguarda la hora, el momento para su regreso, eso es obvio. Indudablemente ha de retornar. Ahora bien, lo que retorna no es la personalidad, pues ésta se forma durante los 7 primeros años de la infancia, y queda descartada a la hora de la muerte, se desintegra en el panteón, lo que retorna, repito, es el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, más ha de retornar en su instante, de acuerdo con la ley del karma, en su momento preciso. Entonces, de todos modos, la eternidad se traga, dijéramos, al fallecido, para después vomitarlo, echarlo fuera, no, lanzarlo otra vez a este mundo físico. Más cuando ya se cumplen las 108 existencias, entonces ya, todo retorno queda cancelado. Desde ese momento quedamos sometidos, exclusivamente, a la ley de la transmigración de las almas. Esa ley ya fue estipulada por el Señor Krishna, en la India. 1000 años antes de Jesucristo implica el descenso involutivo dentro de las entrañas de nuestro mundo, hasta lograr la muerte segunda, de la cual nos hablara el Apocalipsis de San Juan. Y nuestro Señor el Cristo en sus Evangelios. Concluida la desintegración del total del ego, en el 9º círculo dantesco, resurge la esencia, eso es obvio, sale a la superficie, a la luz del sol, para recomenzar un nuevo proceso evolutivo,
Que habrá de empezar por el reino mineral, continuar en el vegetal, proseguir en el animal, hasta reconquistar el estado de humanoide que otrora se perdiera. Estudiante. Maestro, cuando el desencarnado está en ese estado molecular, ¿tiene conciencia de sí mismo o no la tiene? Maestro. Si uno no ha adquirido conciencia de sí mismo ahora, ¿por qué tiene que tenerla ya después de la vida, o después de la muerte, digo? 1. A los mundos internos, a la región molecular se lleva lo que consiguió. Si aquí no hemos hecho conciencia, ¿por qué tenemos que tenerla después de muertos? Al desencarnado, normalmente, vive como sonámbulo en la región molecular, no tiene conciencia de sí mismo, las gentes todas, en general, no saben cómo nacen ni cómo mueren. Mueren sin saber a qué horas, nacen sin saber por qué, ni en qué instante, las gentes andan con una venda en los ojos desde la cuna hasta el sepulcro. Los desencarnados normales, comunes y corrientes, son seres inconscientes, viven en los mundos internos, en la región molecular, dijéramos, con la conciencia dormida, andan soñando, parecen sonámbulos, eso es todo. En cualquier momento regresan sin saber ni cómo, ni por qué. Así es su vida, así es su muerte, así es todo. Estudiante. ¿Qué ventaja se lleva, maestro, un ser que en el momento de desencarnar tiene conciencia con quien no la tiene? Maestro. Pues, la ventaja de poder, dijéramos, seleccionar su matriz, la matriz en donde ha de penetrar antes de nacer no, la ventaja pues, de cerrar matriz si se quiere, para no volver, la ventaja elegir, dijéramos, el ambiente más adecuado. En cambio, el que está dormido no tiene ninguna de estas ventajas, nace automáticamente, así como muere. Estudiante. ¿Y aquel que cierra matrices, maestro, quiere decir que él puede elegir no seguir encarnando? Maestro. Bueno, hay gentes que no tienen ganas de volver, ¿no? Y que tampoco sirven para maestros. Aquí en el mundo físico, pues, se proponen disolver el ego, y aunque no lo logren totalmente, continúan con ese trabajo después de muertos. Esas clases de gentes, pues, pueden no volver. Yo conocí un príncipe, conocí un amigo en la tierra antigua de Egipto, el país de los faraones, él se había propuesto no volver, y durante la vida se preocupó por disolver el ego. No quiero decir que lo haya disuelto totalmente, pero sí en gran parte. Después de su desencarnación los sacerdotes le ayudaron muchísimo. Entonces, ya muerto, en la región molecular, en el Amenti, como dijeran los egipcios, los sacerdotes les hacían llegar el recuerdo de sus deseos, le decían, no vuelvas, aléjate, aléjate. Y esa voz llegaba a él la escuchaba. Sucedió que, entonces, él fue sometido a ciertas pruebas, primero que todo, después de haber revisado la vida que acababa de pasar, dos geniecillos, uno con piedras blancas y otro con piedras negras, hicieron un recuento de su karma. Las piedras blancas significaban sus buenas obras, las piedrecillas negras sus malas obras. Y esos geniecillos, no está de más decirles, eran dos partes de su ser, que todo el mundo los tiene. Después de todo, el huracán del karma resonaba en los ámbitos profundos de la mente, pero él permaneció sereno. Se suscitaron tempestades interiores en el cosmos y él permaneció sereno, tranquilo. Los sacerdotes le ayudan diciéndole, aléjate, aléjate. El Padre-Madre particular, individual, es decir, su Padre que está en secreto y su Divina Madre, integrados, asumieron formas terribles para tratar de probarlo, a ver si se regresaba, pero él permaneció sereno, no regresó. Distintas matrices quisieron atraerlo, pero él no se dejó atraer por ninguna matriz. Cerró matriz, permaneció en un estado de conciencia, dijéramos, sumergido dentro del vacío iluminador, sin dejarse atraer hacia ninguna matriz, y los sacerdotes le hacían llegar sus recordatorios, no vengas. Al fin, fue admitido en un paraíso, en los mundos superiores, en la región molecular, regida por un Deva. Y allí continuó con su trabajo de la disolución del yo. La Divina Madre Kundalini luchó con él, ayudándole a disolver el ego, el mí mismo, el sí mismo. Al fin consiguió disolver los elementos inhumanos, entonces se transformó en una bella criatura, parecía una beldad, una niña hermosa allá, vista en los mundos internos. Más tarde,
pasó por otras fases del conocimiento, más elevadas, y al fin, ya desprovisto completamente de ego, se sumergió entre el océano de la gran realidad, entre el océano de la vida libre en su movimiento. No como un maestro de la fraternidad universal blanca, ni nada por el estilo, no. Más bien como un Buda elemental. Tomó la forma de una preciosa niña inefable y vive en esas regiones en un estado de dicha incomparable. Puede continuar en esas regiones para siempre. Más si deseara regresar, bien podría hacerlo en la futura sexta raza raíz, para hollar la senda de la autorrealización íntima del ser. Más si no quisiere la autorrealización, no quisiere la maestría, se sumergirá para siempre entre el océano de la gran realidad, como un elemental búdico y lleno de felicidad, y eso es todo. Estudiante. Maestro, usted nos habla de que la madre Kundalini lo ayudó desencarnado. ¿Los seres desencarnados también practican en la novena esfera? Maestro. También, pero no estoy aludiendo, en este momento, a prácticas de magia sexual. Me estoy refiriendo en forma enfática, clara y precisa, a que ella le ayudó a la disolución de los elementos inhumanos, ya a través de la comprensión, ya con su poder sagrado. Lo cierto fue que él quedó libre del ego y se sumergió entre el seno de la gran realidad. Muchas almas del pueblo azteca hicieron lo mismo, algunos viven el paraíso de Tlaloc, en la región de la gran concentración o de la suprema felicidad, o de los cabellos largos, o en el mundo de Maitreya, etc. Aunque no hayan alcanzado la maestría. Pero, es cierto, que hay muchas almas de ese periodo que han hecho esa operación, aplazado la autorrealización para la sexta raza raíz. Obviamente, aquellos que ahora no pueden autorrealizarse, pero que se sumergen entre el seno de la gran realidad, están libres para poder retornar en la sexta raza raíz y si así lo desean, en una edad de oro, pueden autorrealizarse. Estudiante. ¿Cómo se practica, en otras dimensiones, maestro, la magia sexual? Maestro. Bueno, normalmente, la magia sexual se practica con cuerpo físico, ¿no? Es posible, también, que algunos quieran practicar magia sexual sin cuerpo físico. Por ejemplo, hay algunos lamas en el Tíbet que practican no con mujeres de carne y hueso, sino que se casan con determinadas diosas femeninas de los mundos superiores de conciencia cósmica, y con ellas practican en los mundos superiores. Y esos lamas dicen que prefieren ese tipo de prácticas con mujeres que no sean de carne y hueso. Porque con las de carne y hueso no quieren nada. Estudiante. Maestro. Posiblemente, por su forma de pensar. Es claro, todo es posible. No niego que exista la posibilidad de realizar tales prácticas con diosas fuera del cuerpo físico, ¿no? Pero nosotros tenemos que marchar por el sendero de la práctica concreta. Las gentes, comunes y corrientes, no tendrán la conciencia de esos lamas como para poderse casar con diosas e ir a trabajar allá, fuera del cuerpo físico. Lo mejor es que se casen con mujeres de carne y hueso y realicen sus prácticas aquí y ahora. Estudiante. Maestro, ¿quiénes son los tántricos grises? ¿En qué consiste el tantrismo gris? Maestro. El tantrismo gris es perjudicial, solamente se busca la prolongación del placer evitando la eyaculación seminal, nada más. En ese caso, tal tántrico, lo único que quiere es disfrutar de sus goces animales, no tiene ningún anhelo espiritual. A él si se cae, le importa poco, vuelve y sigue con sus prácticas de esas como siempre. Estudiante. En la actualidad, las autoridades reprimen más el uso de la marihuana que el del alcohol, siendo que aparentemente, por lo menos físicamente, los efectos del trago son más dañinos que los de la marihuana. Maestro. Ambos son dañinos. El alcohol es, dijéramos, propio del abismo, el alcohol conduce a los seres humanos a los peores, a los más grandes fracasos. Con el alcohol no pueden haber compromisos. Hay quienes dicen, me voy a tomar una copita y nada más, bueno, yo siempre no me tomo más sino 3 o 4 copitas, y nada más. Con el alcohol no puede haber compromisos, porque, tarde o temprano, el demonio del alcohol le mete a uno la puñalada por la espalda. Con él hay que ser radical, o se toma o no se toma. Pero compromisos de ninguna especie. Ahora, en cuanto a la marihuana, pues,
tiene ella el poder como para despertar determinados chakras en un momento dado. Pero nos hace entrar en funciones de tipo infrahumano. El sujeto, bajo el impulso de la marihuana puede, inclusive, desdoblarse, abandonar el cuerpo físico, pero entrará, inevitablemente, en los mundos sumergidos. Porque ese tipo de percepciones siempre es sumergida. Obviamente, las representaciones que las percepciones psíquicas pueden contemplar durante los estados aquellos propios de la marihuana, son muy similares y de la misma naturaleza que los que provoca el abominable órgano cundartiguador. Así pues, las representaciones de la marihuana y las del abominable órgano cundartiguador son las mismas. Por lo tanto, puede decirse sin exageración alguna que la marihuana conduce al ser humano hasta el desarrollo del abominable órgano cundartiguador. Es decir, podemos sentar, como corolario, que el individuo que fume marihuana es un candidato seguro para el abismo y la muerte segunda. Es, pues, un fracaso. Ahora bien, las vibraciones venenosquirianas que produce la marihuana infectan la mente en forma horripilante. Ese tipo de vibraciones inarmónicas y arrítmicas son establecidas en toda su personalidad y a la larga, como dije, tienen el poder para despertar el abominable órgano cundartiguador. Es necesario saber lo que son las vibraciones venenosquirianas. Tales vibraciones son inarmónicas en un 100%, infrahumanas, subconscientes, subjetivas, producen estados de psicosis muy específicos y tienen poder para originar en cualquier ser humano la actividad del abominable órgano cundartiguador. Este órgano no es otra cosa sino el fuego sexual dirigido, desde el coxis, hacia los infiernos atómicos del hombre. Tal fuego está controlado por un átomo del enemigo secreto, situado en el mismo coxis. Con el desarrollo de este órgano, el individuo se convierte en un demonio terriblemente perverso. Así pues, no es aconsejable la marihuana, pertenece a las regiones sumergidas, al mundo de las vibraciones venenosquirianas. Estudiante. ¿Otro tanto acontece con los hongos alucinógenos? Maestro. Todos clase de elemento que produzcan estados de psicosis específicos como las hongos y demás, conducen a lo mismo, no es aconsejable nada de eso. Estudiante. Maestro. Con el mayor gusto, mi estimable hermano. Existen 4 clases de anasmusen, a saber. Primera, anasmusen que solamente poseen el cuerpo planetario, estos son mortales. ¿Por qué? Porque a la hora de la muerte, en el instante en que el ego abandone al cuerpo físico o planetario, aquel algo fatídico y tenebroso que constituye al anasmusen es también eliminado. Segunda, anasmusen, que porque ya fabricaron en una antigua existencia el cuerpo astral. Es obvio que si esos no eliminan ese algo fatal que constituye al anasmusen, tendrán que reincorporarse en organismos animales, para eliminar la substancia propia del anasmusen. Existe una tercera clase de anasmusen, a esta corresponden los hombres auténticos, entiendo por hombre auténticos quienes ya fabricaron su cuerpo astral, su cuerpo mental, su cuerpo causal, y además, encarnaron, en sí mismos, el principio anímico, si esos hombres no eliminan lo que tienen de anasmusen, obviamente. Deberán ingresar en la involución sumergida de los mundos infiernos hasta la muerte segunda. Después, la esencia pura resurgirá a la luz del sol para recomenzar estados evolutivos que han de empezar por el mineral, forzosamente. Y existe una cuarta clase de anasmusen, la de los ángeles, arcángeles, seres divinos, seres inefables, tronos, etc., que es la peor. Por ejemplo, Moloch, Andramelech, Lilith, Naema, etc., son anasmusen de cuarto tipo. Si esa clase de anasmusen de cuarto tipo no elimina lo que tienen de anasmusen, han de descender a los mundos infiernos, inevitablemente, para involucionar en el tiempo, hasta la muerte segunda. Así pues, hay 4 clases de anasmusen, y eso es algo que todos deben saber, es algo muy importante. Estudiante. ¿Cuál sería la definición de un anasmusen? Maestro. Pues, buscamos definiciones concretas para los anasmusen, pero no es posible, porque son 4 clases de anasmusen y cada uno tiene su definición específica, definida. Una misma definición no sirve para las 4 clases. Estudiante. ¿Qué quiere decir, etimológicamente, anasmusen? Maestro.
Un individuo que posee un agente destructivo adentro. Con el mayor gusto vamos a platicar un poquito sobre los extraterrestres. Ciertamente,